Hola, mi nombre es Emilio Strugo, por si alguien le interesaba saber su apellido, mi apellido. Strugo, sí, no hay problema, Oscar. Vale. Es difícil la primera vez. Mi práctica se llamaba Introducción Práctica a la Programación Funcional. Disclaimer, no es nada práctica. Eh, Hice un poco de pivot. Esta es la imagen por default que tiene Keynote, el programa de presentaciones, y me dio lástima quitarla porque se ven muy felices. Y, y bueno, vamos a tratar de ver los principios de programación funcional, que hay muchos recursos que te enseñan cómo se funcionan, cómo son, qué son. Ahorita vamos a ver más que nada el por qué, en qué está pensando la gente que los hizo, de la historia de dónde sale todo ese movimiento. Para empezar, la definición de programación funcional. Bueno, este es bastante de libro de texto de universidad. Paradigma de programación basado en funciones modeladas matemáticamente. Ahora hay que irnos más atrás que esto. ¿Qué es una función modelada matemáticamente? Vamos a ver más que nada qué es una función matemáticamente. La relación entre un conjunto de entradas o argumentos y un conjunto de salidas. Suena así nerd, pero es muy simple. Esta función hipotética f, le das 1, te regresa A, le das 2, te regresa B, le das 3, te regresa C. El conjunto de entradas vendría siendo 1, 2, 3. El conjunto de salidas es ABC. Cada elemento del conjunto de entradas corresponde a un y solamente un elemento del conjunto de salidas. La parte de solamente un es muy importante porque si una función, cuando le das un argumento, a veces te regresa una cosa, a veces te regresa otra, no es una función válida matemáticamente, es un crimen matemático y no queda. Por eso, entonces la función es la relación entre cada uno de los elementos de este conjunto. La relación de uno es A, 2B y 3C. Pero, ¿qué está haciendo f, no? ¿Quién sabe? No, nunca vamos a saber, esa función no existe. La inventé yo. Bueno, para saber qué hace necesitamos un lenguaje. De preferencia JavaScript porque es lo máximo. Casi siempre. Pero hoy vamos a ver el lenguaje universal más pequeño del mundo. Y es el lenguaje que inició todo este movimiento de las funciones. Se llama cálculo lambda. La investigó este señor Iglesias, digo Church, en los 30s y formaliza el concepto de la función justamente. Les voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta, si quieres escribir 3 más 3 en cálculo lambda, ya casi acaba. Ahí dice 3 más 3. Así es. Vamos a empezar con algo más simple. Ok, esta función. Entonces dijimos que las funciones son entradas a salidas. Es lo que está aquí. Input-output. Lo que está antes del punto es el input. Lo que está después del punto es el output. Esta función recibe un argumento x y te regresa esa misma x. Así de simple. Este signo chistoso que está aquí se llama lambda. Está más para declarar que estás haciendo una función. Y bueno, en nuestro idioma nativo se ve así. Bastante parecido. En especial con la nueva sintaxis. Me parece una jirafa. Me parece importante comentar. Ok, vamos a ver en cómo evaluamos una función en Lambda. En JavaScript podemos abrir una consola, ponemos una función, la aplicamos y se evalúa. En Lambda, para evaluar funciones, lo tenemos que hacer a mano. Vamos a ver más o menos cómo se hace y cómo se compara con JavaScript. Esta función recibe un número x y lo multiplica por 2. Aquí está en JavaScript. Como es JavaScript, no estamos seguros si es un número, pero esperemos que sí. Lo que falta después es aplicarlo. Los paréntesis son opcionales, nada más es con el espacio. Y en JavaScript lo escribes así, bastante parecido. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que todos los lugares de la función, del cuerpo de la función, el cuerpo es lo que está después del punto, que diga x, en vez de x vamos a reemplazar por un 4. Es lo que estamos representando en esta sintaxis, que es la sintaxis de asignación. En JavaScript obviamente no hay que escribirlo, lo hace el compilador. Nos queda 4 por 2, el resultado es 8. Entonces aquí lo que hicimos fue evaluar esta función. Primero la escribimos, la aplicamos y la evaluamos. Pero ¿qué pasa si necesitamos múltiples argumentos, no? O sea, dijimos que las funciones son de input a output. Un elemento de input corresponde a un elemento del output. Pero todos los días usamos funciones con muchos argumentos. Muchos argumentos. Es lo que me salió en Google.
Bueno, para esto existe una técnica que se llama currying. Significa que una función devuelve otra función hasta que recibe todos sus argumentos. Ahí está la porra. Bueno, entonces esta función que está aquí, parecería que está recibiendo dos argumentos, x y y está sumando x más y. Pero esto es más solamente azúcar de sintaxis, como lo dicen en inglés. Suena raro en español. Lo que en realidad está pasando es esto. Una función que recibe x me está regresando otra función que recibe y. Y al ya tener las dos cosas, podemos sumar ambos parámetros. Y ahí está expresada elegantemente en nuestro querido JavaScript. Ahora esta función, si la aplicamos con un solo argumento, nos regresa otra función. Si la aplicamos con los dos argumentos, nos regresa ya el resultado. En este caso 6. No, tantito. Ahora, entonces, ¿cuál es la razón de existir de currying? ¿Por qué existe? ¿Cuál es su propósito en el mundo? La razón de existir del currying es para poder tener funciones de varios argumentos que encajen en este modelo matemático de input-output. Currying sirve para que los matemáticos estén felices investigando en sus universidades, felices de la vida. Ahora, tiene efectos secundarios el currying. A veces son favorables y a veces no. A veces hacen nuestro código más elegante, a veces no. Pero todo eso ya son efectos de la función principal, que es que encajen todo tipo de funciones en el mundo ideal matemáticamente. Ahora vamos a ver un caso en el que sí ayuda realmente a la apariencia de nuestro código. Vamos a ver juntos este código. La primera función recibe dos argumentos, dice si el primero es más grande que el segundo. Después hacemos una función que recibe una lista de números y usando la función filter de underscore o lodas o lo que sea, acabas con un array que tiene solamente números mayores a 10. Ahora vean cómo en la función que le estamos pasando a filter, estamos declarando ahí la variable de números para aplicarla a nuestra función isMoreThan. Pero si nuestra función tuviera currying, nos queda así, porque al aplicar el número 10 a isMoreThan, nos regresa otra función que está esperando su segundo parámetro, que va a ser cada uno de los números de la lista. Ahora miren qué pasa si la función filter de underscore le volteamos los argumentos. Estamos en la misma situación de antes. Estamos declarando explícitamente numbers, pero si la función tendría currying, no tendríamos que hacerlo. Quedaría así. Así empezamos y así acabamos. Fíjense cómo en el segundo ejemplo, o sea, el punto no es que son menos letras, el punto es que se ve más humano, más legible. O sea, lo puedes leer como si estuvieras contando una historia de terror. No de terror. Bueno, fíjense cómo en la segunda, depende a quién le preguntes. Para mí es de romance, pero fíjense cómo en la segunda, ¿tiene un láser esto? ¿Tiene un láser? En el primer ejemplo lo estamos haciendo con underscore. Wow, me tiembla mucho. Y en la segunda tenemos una R. Y por eso no quise ser cirujano. Esta R significa Lambda. Lambda es una librería tipo Lodash y underscore, pero sigue prácticas funcionales. Todas las funciones tienen currying, obviamente. Los argumentos están en el orden que nos ayuda a escribir este tipo de código que usamos hace rato. Vamos a ver ahorita un poquito la historia de cómo salió esto. En los años 30 los matemáticos estaban teniendo problemas que nunca antes habían tenido, problemas muy, muy grandes. Los algoritmos estaban avanzando mucho y salió la pregunta: ¿podemos hacer un programa X que pueda decirnos si un problema tiene solución? Esta pregunta la hizo este señor, que no es un explorador, está padre el sombrero. Se llama David Hilbert. Y esta pregunta se llama el Entscheidungsproblem. Ok, entonces pregunto esto: ¿existe hacer este programa X o no? Llegó Alonso Church y dijo no. Y 2 meses después llegó Alan Turing y antes de salvarnos de los nazis dijo no. Alan Turing llegó 2 meses después de Alonso Church para dar la respuesta del no. Y
Y bueno, se calentó un poquito, por 2 meses le ganó, pero luego lo superó, dijo chill out, Alonso Church es un buen tipo y se hizo su amigo y fue a hacer su doctorado bajo su supervisión. Pero ¿cómo llegaron estos dos genios a esta respuesta de decir no? Bueno, primero hay que ver, para ver si se puede hacer este programa X de la Induction Problem, hay que ver qué programas sí se pueden hacer. ¿Qué programas se pueden hacer y qué programas no? Llegó Church y dijo, lo que puedes expresar con mi cálculo lambda, puedes estar seguro que es un problema que se puede resolver. Lo que no, olvídalo, no tiene solución. Llegó Alan Turing y dijo, los programas que puedes expresar en una máquina Turing se pueden resolver. Los que no, olvídalo, no. Entonces cada quien les estaba haciendo publicidad a su tesis. Una máquina Turing, para los que no saben, o sea, cómo funciona exactamente, lo pueden checar en Wikipedia. Bueno, no sé si puedan, yo no pude, tuve que buscar videos en YouTube. Pero le tienes que dar instrucciones claras, mecánicas, paso por paso de qué hacer. O sea, como en el concepto de un algoritmo. Pero después cuando se hicieron amigos, Turing y Church, dijeron, ¿sabes qué? No tenemos que discutir en esta vida. Nuestras tesis son equivalentes. Todo lo que se puede hacer en cálculo lambda, lo puedes hacer en una máquina Church. Y al revés también. Los mismos programas los puedes traducir de una a otra. Turing no quería construir esa máquina. O sea, el concepto de la máquina es un concepto hipotético que lo hizo para resolver este problema, ¿no? Para describir los algoritmos. El concepto de un problema que se resuelve paso por paso. Entonces la gente dijo, hay que construir esa máquina. Y pasó el tiempo y estamos aquí escribiendo JavaScript. Bueno, todo esto siguió esa misma línea. O sea, cuando escribes lenguaje C, que compila machine code, le estás diciendo qué hacer a la máquina. Como una serie de pasos mecánicos a seguir. Al igual que como empezó la filosofía el señor Turing. Pero después la gente se acordó de Church, ya se habían olvidado de él, pobre, y dijo, si lambda y las máquinas Turing son tesis equivalentes, ¿por qué no nos saltamos todo esto? Y hacemos que lambda compile directamente para que las máquinas entiendan lo que estamos escribiendo. Y así fue como nació Lisp. Se podría decir que es la porra. El primer lenguaje funcional. O sea, se ve luego que es fuertemente inspirado por lambda. O sea, es básicamente lo mismo. Pues lambda compila, Lisp compila machine code. ¿Han escuchado la diferencia entre código imperativo y código declarativo? O sea, imperativo se dice que es decir a la máquina cómo hacer las cosas. Declarativo es decir a la máquina qué hacer. Como dijo Sol, ¿dónde está Sol? Agilidad es decir, te dice qué hacer, no cómo hacerlo. Entonces es declarativo. Okay. Pero vemos que en la filosofía que empezó Turing, pensó de una manera imperativa, pensó desde la perspectiva de las máquinas. Le tienes que decir a la máquina qué hacer, cómo hacerlo. Pon tantos bytes en tal dirección y resérvamelos para hacer un array de etc. En cambio, Church ni pensó en las máquinas, no se imaginó que iba a salir Lisp. Él pensó de una manera declarativa, de una manera que los humanos entienden, funciones aplicadas, argumentos. Entonces de ahí empezó toda esta distinción entre declarativo e imperativo, desde los años 30. Perdón, ¿se acuerdan que dijimos que Turing y lambda son equivalentes? Significa que todo se puede programar con lambda. Con esa, o sea, básicamente, prácticamente no hay la sintaxis no existe. Es nada más el puntito y la jirafita, que ni siquiera es necesaria. Entonces, y lambda en su versión más pura, ni siquiera tiene tipos de datos. En JavaScript tenemos 6. Función, número, string, null, undefined, por supuesto, invitado de honor. Boolean y no sé cuántos digo. Lambda no tiene ni uno, nada más tiene función. Es el único de esos 6. Entonces se preguntarán si de verdad todo se puede programar de esa manera. Vamos a ver. Para hacer booleans en JavaScript, muy fácil. Escribes true, false y tienes tus booleans listos para usarse. Baterías incluidas, ¿no? Así escribes la palabra. En lambda no hay eso. En lambda tenemos funciones. ¿Cómo podríamos codificar de alguna manera el concepto de true y el concepto de false en funciones?
Para eso vamos a ver comúnmente cómo usamos un condicional, un boolean, en un bloque de if, por supuesto. Vamos a ver si lo podemos convertir identificando sus partes. Un bloque de if tiene 3 partes. La primera es la condición, qué hacer en caso de que sea true, y qué hacer en caso de que sea false. Entonces, ¿qué tal si estas 3 partes, en vez de hacerlas un bloque de sintaxis, que a los programadores funcionales no les gustan los bloques de sintaxis, la convertimos en una función, concurring obviamente, que reciba 3 argumentos. Pero ¿cómo la implementaríamos esta función? Donde tenemos que llamar if else, no if, porque if es una palabra reservada. Y recibe 3 argumentos. Y no podemos usar booleans de JavaScript, no podemos usar bloques if. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, basado en la condición P, tenemos que seleccionar entre 2 cosas, o F1 o F2. Entonces, ¿qué tal si le pasamos esa responsabilidad de elegir entre 2 cosas al boolean mismo? Y hacemos esto. Está un poco confuso, pero vamos a ver cómo. Primero, ¿qué es true y qué es false? Si no tenemos la palabra true y la palabra false, ¿cómo lo hacemos? Son funciones. Entonces aquí stick with me, como dicen. Ahorita les enseño cómo funciona. True es una función que recibe 2 argumentos y te regresa el primero que le das. False es una función, todo es función aquí, que recibe 2 argumentos y te regresa el segundo. Ahí está en JavaScript. Muy simple. Pero ¿qué creen? Ya está listo. Como P va a ser una función, o true o false, que va a seleccionar entre 2 cosas. Si es true, siempre va a seleccionar la primera que le des. Y si es false, va a seleccionar la segunda. Entonces, usando puras funciones, ya tenemos el concepto de true y false codificadas en una función que selecciona entre 2 cosas. ¿Qué otra cosa hacemos con booleanos? ¿Cómo haríamos una función not que voltea el boolean que le das? Si le das true te da false y si le das false te da true. En JavaScript muy fácil, usamos el argumento, el operador de negación, que es el signo de exclamación. En Lambda no tenemos eso. ¿Cómo lo hacemos? Es otra función, sorpresa. La función not recibe un booleano A. Es válido decir booleano en español, suena chistoso. Booleanesque. Y not recibe un boolean A y te regresa A aplicado a F y T. Entonces, ¿cómo funcionaría? Haz de cuenta que A, vamos a suponer que A es true. Lo aplicas a false y true. True, ¿qué hace? Si das 2 argumentos, ¿se regresa cuál? El primero. Entonces, ¿cuál te va a regresar? False, ya te lo volteó. Si A es false, te va a regresar ¿cuál? El segundo, que es true, ya te lo volteó. Ahí tenemos nuestra función de negación usando nuestro lindo concepto de booleans en funciones. ¿Qué otra cosa hacemos con booleanos? OR. OR significa 2 booleanos. Si uno es true, nos quedamos con true. Y si no, con false. Con uno de los 2 que sea true alcanza. Entonces esta función recibe 2 booleans A, B y te regresa A aplicado a T y B. Vamos a ver cómo funcionaría. Supongamos que A es true. Lo aplicamos a T y B, que no sabemos qué es. Es el segundo argumento. Entonces true te regresa lo primero que le das. Nos quedamos con el true, porque como ya hay un true, ya el OR ya cumplió. Y si A es false, va a depender de lo que sea el segundo argumento. Si es true, nos quedamos con true, y si es false, nos quedamos con false, que es exactamente el comportamiento que nosotros queremos. Ahí está en JavaScript. Pregunta para el libro. ¿Qué hace esta función? ¿Es con booleanos? ¿Sí está? Sí. ¿Quién dijo? Súper. Vamos. Bueno, no sé si lo adivinaste o lo aplicas. Bueno. Es la que falta. Es verdad. No, pero la puse ahorita a última hora que me dijeron que había preguntas del libro. Es la que faltaba. Pero vamos a desglosar cómo funcionaría. Si A es true, aplicado a B, que no sabemos qué es, y a false, nos regresa lo primero que le demos, que va a depender de lo que sea.
En caso de que sea true, nos quedamos con el true, que está bien. En caso de que sea false, nos quedamos con el false, que está bien, porque no se cumplió la condición de AND. Y en caso de que sea false, pues ya desde un principio, no importa que sea A, el resultado va a ser false. Y ya. Entonces la conclusión, las funciones son más poderosas de lo que creímos. Nadie con su mente sana va a hacer un sistema así, con booleanos. Pero es nada más para demostrarles cómo lo poderosas que son las funciones. Estas cosas divertidas que hicimos con funciones, convertirlas a booleans y todo eso, es una subrama de matemáticas que se llama lógica combinatoria. Es súper divertido, es como acertijos y rompecabezas, como pudieron ver. Y bueno, esto fue más que nada para enseñarles la mentalidad funcional. Toda la programación funcional de hoy en día nace de esta idea, input-output. Es todo. ¿Preguntas? No en producción, para jugar solamente. ¿En qué otras ramas de las ciencias computacionales crees que podrías aplicar el mismo concepto de cálculo lambda? O sea, no es más que nada, no es ramos de programación funcional, o sea, es toda una familia de lenguajes. O sea, todos los lenguajes funcionales fueron inspirados por cálculo lambda. Entonces, ya sabes, es muy interesante ver los lenguajes, identificar cómo todo viene de ahí. Y más que nada el cálculo lambda, como dijimos, nadie lo va a usar realmente, pero es muy padre para entrar a una mentalidad, o sea, que te sirve para todas las ciencias computacionales. Esta mentalidad de input-output, funciones como unidades pequeñas, una arriba de la otra, y sirve para todo, básicamente. ¿Alguien más? Todavía están en shock todos acá. ¿Qué pasó? Pues muchas gracias. Cuando les enseñé que era 3 más 3, sí era de verdad 3 más 3. En el otro ejemplo que usé números reales, fue trampa. Eso sí era de verdad 3 más 3. Y si quieren saber cómo funcionan los números, me pueden preguntar después. Bueno, clases, asesorías de matemáticas. Bueno, esto fue todo. Ok. ¿Va a haber pizzas? ¿Todavía hay pizzas? Sí, ya llegaron las pizzas. Entonces, gracias por venir. Nos vemos el próximo en 5 de junio. Gracias.